Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos estudiantes de cuarto semestre. Nos encontramos con la doctora Carla Hidrobo. Un gusto. Ahorita nos gustaría saber más o menos sobre su carrera profesional, cuántos años lleva ejerciéndola y eso. Ya, perfecto. A ver, como usted dijo, mi nombre es Carly Drobo, yo tengo ahorita 26 años. Me gradué de la universidad hace como 3 años y medio, más o menos. Obviamente hice mi año de rural y de ahí ingresé a trabajar en el hospital militar, siempre en el área de psiquiatría. Ya cumplí 2 años en residente en psiquiatría ahí y obviamente yo quiero seguir mi posgrado en psiquiatría. El problema es que todavía no se abre por todo este problema. Claro, como puede ver, ahorita estamos haciendo así la entrevista por esto del COVID y todas estas cosas. Bueno, el fin de esto es que la entrevista va a tocar el tema de psicopatología psiquiátrica. Cada una le va a hacer una pregunta. Espero que sea que no, o sea, sea de su agrado esta entrevista, que nos ayude y de antemano muchas gracias. No hay problema. Bien, buenas noches. Mi nombre es Camila Báez, igual un gusto y muchas gracias por darnos su tiempo. Voy a proceder con la primera pregunta. La pregunta es que, ¿qué aspectos pueden llevar a desarrollar esquizofrenia en un adulto mayor que vive solo? Entonces, ¿es posible que el paciente diagnosticado con esta enfermedad pueda continuar con su vida normal en base a tratamientos o definitivamente necesita ser aislado en algún centro donde tenga supervisión 24 horas? Perfecto. A ver, primero, dentro de la esquizofrenia tendríamos que ver todos los factores de riesgo que puede conllevar a una persona a desarrollarla. Depende el momento en el que se genera la enfermedad para determinar si es esquizofrenia tardía. En este caso, que sería la esquizofrenia tardía, que es en adultos mayores, un factor de riesgo en realidad es el aislamiento social que pueda tener esta persona. Y más allá también es que cuando ya son viejitos comienzan a tener problemas en audición, en visión, y eso le lleva a que pueda haber una alteración o sea, una alteración sensoperceptiva. Y sí, el aislamiento le genera más problema. Entonces, siempre es necesario en cualquier enfermedad psiquiátrica que tenga una red de apoyo, por lo cual no es tan conveniente llevarle a un centro en el cual esté 24 horas viéndole la persona, pero que esté sin el contacto familiar. El núcleo familiar nunca es tan bueno. Con medicación se podría tratar el tema en casa, siempre y cuando el viejito tenga esto que les estoy comentando, esta red social que le ayude a evitar que se haga daño o cualquier cosa por el estilo. Ahora, si con la medicación únicamente no funciona y el paciente llega a ser un riesgo para él o para su familia, sí sería en este caso de ingresarle en un centro hasta poder controlar los síntomas que podrían, como les digo, afectar al resto o al mismo, y de ahí obviamente sacarle de este centro. Nunca es bueno dejarle un viejito en este centro ya para siempre, porque se pueden llevar a generar más patologías. Perfecto, muchas gracias. Paso a mi siguiente compañera. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Estefania Alba y mi pregunta es, para las personas con esquizofrenia, ¿qué tan difícil fue acostumbrarse al nuevo estilo de vida causado por la presencia del COVID-19? ¿Cuál fue el proceso para impedir los contagios y cómo tomaron las medidas de prevención estos pacientes? Perfecto. Verá, dentro de todo que bien durante el COVID, porque yo todo este tiempo he estado en psiquiatría durante el COVID, el tema es, como les comentaba, habían pacientes que vivían solos y dejaron de tomar la medicación porque se les complicó salir para comprar, porque dijeron ya estoy bien o simplemente dejaron de tomar la medicación porque ya no tenían los controles y cosas por el estilo. Entonces dijeron como que como no me recetan, yo voy a dejar de tomar. Hubo una reagudización de sus cuadros. A muchos de ellos tocó incluso ingresarles en el hospital a pesar del riesgo
de que podían contraer la enfermedad. Algunos tocó, o sea, solamente como que con unos días en el hospital se les logró sacar de la fase más crítica y mandarles a la casa, y a otros obviamente tocó mandarles al centro. Si es que el paciente estaba controlado con la medicación, no hubo ningún problema en que acate las normas de bioseguridad para evitar enfermarse. Los pacientes que sí estaban en el periodo de delirios, en el periodo de psicosis, efectivamente no se les podía controlar en el sentido de que usen la mascarilla, de que se estén lavando las manos. Entonces, en ellos sí hubo un mayor contagio en ese sentido. Muchas gracias. Y otra pregunta, respecto a los adultos mayores, ¿cómo se puede evitar que presenten trastornos relacionados con traumas o factores de estrés debido al confinamiento y al hecho de ser la población más vulnerable? Y si estos tipos de trastornos pasan, ¿cómo pueden sobrellevar esto sin poner en riesgo su salud? Perfecto. A ver, sí, el tema es que para los viejitos es súper complicado, primero porque depende incluso si ya se quedaron viudos o si nunca se casaron. Entonces, si están completamente solos en sus hogares, entran a tener, como sería, como me preguntó su antigua compañera, es un factor de riesgo para haber desarrollado una esquizofrenia tardía o incluso solamente una depresión. Entonces, estos pacientes dejan de cuidarse, dejan de tomar la medicación necesaria incluso para las otras patologías. Generalmente ya de viejitos tienen diabetes, hipertensión y se les llega a complicar los cuadros. Entonces terminan teniendo que ir al hospital por un derrame cerebral, porque no se controlaron bien su hipertensión, o por problemas en el tema de azúcar en la sangre súper alto, entraron en coma, súper complicado. Ahora, si es que el viejito tiene una red de apoyo, sí es conveniente aislarse de cierta manera, pero no dejarles completamente solos. Por ejemplo, les pongo mi caso. Mis padres son adultos mayores. Yo estoy viviendo en la casa, o sea, en el mismo terreno con ellos, pero yo siempre estoy usando mascarillas y estoy cerca de ellos. Ellos también se ponen su protector facial, yo también. Cada uno tiene su recipiente para comida, su espacio, su baño, para evitar este contagio. Obviamente hay personas que no tienen la capacidad de separarse tanto. Tienen que tratar de cualquier manera buscar este aislamiento sin poner en riesgo a los adultos mayores, porque el problema es que mayores de 50 años tienen muchísimo riesgo de complicarse por el COVID. Y si logran salir de UCI, al momento en el que vayan a UCI, la recuperación es súper fuerte también, porque en ellos la debilidad muscular que va generando el estar encamado muchos días es súper difícil de volverla a recuperar. Tienen problemas después, incluso en el pulmón, es algo que tenemos que esperar entre 6 meses y 1 año para ver todas las secuelas que les dejó. Y durante incluso el tema de COVID se ha visto que las personas tienen un montón de alucinaciones, de agitación psicomotriz. Nosotros somos un montón interconsultados por estos pacientes, se sacan las vías, incluso tuvimos el caso de uno que ya estaba con traqueostomo para poder generar la ventilación mecánica y se la arrancó. Al momento en el que se le arrancó, tuvo un paro cardíaco, se logró sacarle, pero ya el pronóstico fue peor y efectivamente a los pocos días falleció. Y el problema también es que a estos pacientes se ha visto, los estudios dicen que cuando ya comienzan a tener problemas deberíamos darle olanzapina, que va muy bien con los pacientes para que no genere la agitación psicomotriz. El problema es que dentro de nuestro país la olanzapina no está dentro del cuadro básico de medicamentos. Entonces, ustedes también saben que es prohibido mandar a comprar fuera cuando es un hospital público. Entonces, con la medicación que nosotros tenemos, no les va tan bien, a pesar de que sí logramos evitar estas agitaciones, estos delirios y estas alucinaciones, porque alucinan un montón. Yo he conversado con pacientes que ya han salido de eso y sí tienen unas alucinaciones terribles de que les secuestran, de que les matan, así. Y eso es generado por el COVID como tal. Y ponerles otro tipo de medicación, tal como benzodiazepinas, no se puede, porque como tienen un problema pulmonar,
La benzodiazepina lo que hace es disminuir su capacidad respiratoria al momento en que se les duerme y habría una complicación mayor. Entonces, sí, es súper complicado manejarles a estos pacientes ya dentro de UCI. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Sofía Yumkinga y yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Ahora bien, en la melancolía involutiva, su principal tratamiento sabemos que son los antidepresivos y los estimulantes de ánimo, pero también hay la terapia electroconvulsiva. Esta terapia, ¿qué tan confiable es para los adultos mayores? A ver, ya. La terapia electroconvulsiva se ha utilizado después de lo que se hacía la separación del lóbulo frontal a los pacientes. Es una terapia muy, o sea, hay mucha gente que está a favor, hay mucha gente que está en contra, hay estudios que dicen que son buenas, hay estudios que dicen que no. Se ha visto que sí, que los pacientes logran salir más rápido de estados depresivos específicamente, pero a largo plazo terminan perdiendo la memoria y llegan a tener una depresión incluso más fuerte. Entonces, esta pregunta es súper relativa dependiendo la bibliografía que tú leas. Vas a encontrar bibliografía que acepte que sí es un buen tratamiento para adultos mayores y va a haber bibliografía que diga que no es buena. En mi caso y en lo que yo he visto, yo creo que no es buena. No es nada buena, a pesar de que ahora se hace con anestesia y en quirófano y el paciente no siente nada de dolor durante el momento en el que se le está realizando, pero no es buena, a pesar de que sí se sigue practicando. Muchas gracias por su respuesta. A continuación, mi compañero. Buenas noches, doctora. Yo me llamo Erika Salazar y mi pregunta sería, ¿cuáles son las conductas dominantes en una reacción depresiva psicótica en un adulto mayor? Y pues, ¿cuál sería la forma más adecuada de tratarlos para así poder garantizar su seguridad y la de las personas que los rodean? Ya. A ver, dentro de los adultos mayores, lo que más común se ve en sus estados psicóticos por depresión es que ellos piensan que les están siguiendo, que les están queriendo hacer daño, full que les quieren robar lo que han acumulado durante su vida y les quieren dejar en la calle. Eso se ve muchísimo. En ese caso, lo que se debe hacer es siempre determinar si el paciente corre algún riesgo estando fuera del hospital y ahora se tiene que evaluar eso muchísimo para evitar que se enferme dentro porque es un factor de riesgo. Entonces, si se puede manejar por fuera, se le manda medicación y terapia porque se lo está haciendo por teléfono. Y así, como por Zoom también hay bastante telemedicina. Y en el caso de que no se puede y que el paciente deba ser ingresado, se le ingresa, se le da medicación, se hace una entrevista familiar, se determina si el paciente va a estar acompañado, porque en este momento deberían, o sea, si están en este preciso momento, ahí tiene que estar acompañado, y si la familia está dispuesta, porque como les comento, ellos tienen eso de que les están queriendo dejar en la calle, entonces con la familia son súper agresivos. Se les manda a un centro generalmente, explicándole todos los riesgos que esto conlleva. Ahora, los centros con los que nosotros trabajamos son muy buenos, incluso tienen que entrar con pruebas de COVID negativas y dentro de ahí también les hacen un aislamiento durante 14 días para evitar cualquier contagio dentro del centro, ¿no? Y sí es muy importante tanto ir con medicación como con terapia. Y también a la familia, porque es necesario que la familia también entienda cómo tratarle al paciente, porque el problema es que tener un paciente psiquiátrico en casa es súper desgastante también para la familia y terminan peleándose con el paciente psiquiátrico en lugar de ayudarle. A veces incluso hay el tema de la agresión ya porque ya no saben cómo controlarlo. Y los viejitos ya sabemos que se vuelven más temáticos, son un poquito más impertinentes, echan las cosas en cara que han pasado durante toda su vida. Entonces, sí, al adulto mayor es más difícil manejarle, pero sí, se debe hacer terapia, se debe dar medicación y eso, no sé si le contesté todo el ámbito de su pregunta.
Sí, doctora, muchas gracias. ¿Desde cuándo empieza el tratamiento farmacológico? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Y cómo se va a afectar en el tratamiento? Ya. Ahora sí, ya. Perfecto. A ver, el tratamiento farmacológico se inicia cuando... Me estás hablando de depresión, ¿no es cierto? Sí. El tratamiento farmacológico se inicia generalmente cuando la depresión ya es moderada a grave. Cuando es depresión leve, se trata generalmente únicamente con terapia, va muy bien. El tratamiento farmacológico se utiliza cuando ya hay unas ideas de muerte y más cuando el paciente dice, sí, ya hasta planifica, o sea, como que dice, sí, ya pensé que en mi cuarto me puedo colgar de tal viga o me puedo disparar o me puedo lanzar a los carros o del puente que queda cerca de mi casa. Ya, desde ese momento, desde que ya captamos que el paciente ya sus ideas ya van más allá de que solamente estoy triste, no tengo ganas de hacer nada, nada disfruto. Desde ahí ya se comienza a tener un tratamiento farmacológico. Hay que determinar qué nomás se necesita darle al paciente. Por ejemplo, si únicamente se necesitan antidepresivos, en el caso de que el paciente únicamente esté con este riesgo y con estas conductas suicidas, también hay que ver si es que está durmiendo bien. Si es que no está durmiendo bien, también hay que darle medicación para que logre un descanso. Hay que determinar, en el caso de que no esté durmiendo bien, el insomnio de qué tipo sería. Si es un insomnio de mantenimiento o es un insomnio de conciliación o es un insomnio mixto. ¿Quieres que te explique cada uno o si saben ustedes eso? Sí, por favor. Ya. El insomnio de conciliación es que al paciente le cuesta comenzar a dormir. El insomnio de mantenimiento es que logra dormir, pero se despierta cada rato. Ninguna de las dos cosas le deja descansar de manera adecuada. Y cuando no descansa de manera adecuada, le lleva a pensar más en todas las cosas malas que le puedan estar pasando por la cabeza y llega a generarse un círculo vicioso. Comienza a sentirse peor, duerme menos y nos lleva a la conducta peor o sea, lo peor que podría pasar en un paciente es que se suicide. Ahí fracasamos. Los efectos secundarios son básicamente los mismos de los fármacos que se los da a la gente joven o a los adolescentes, que vendrían a ser problemas gastrointestinales, les puede dar diarrea, como les puede dar un poquito de estreñimiento. Tienen durante todo el día, puede ser que les dé un poquito de narcolepsia, es decir, que les dé como sueño durante el día permanentemente, les vuelve como un poquito más lentificados, depende qué medicación se les esté dando. Les cuesta también a veces despertarse. Posterior a esto también hay que ver que hay medicamentos como por ejemplo la quetiapina que se ha visto que puede dar un TEP, que es una trombosis, una tromboembolia pulmonar de aparición súbita y se ha visto también que puede causar la muerte mientras están durmiendo, por ejemplo, ya no se despierta. Todos estos temas, para poder dar la medicación incluso, hay que ver los antecedentes del paciente, ver las enfermedades que también ya tiene el paciente como es adulto mayor, para evitar que haya con las otras medicaciones de las otras enfermedades, se choquen y generen mayor problema o les desarrolle algún un efecto indeseable de esta medicación. Entonces hay que ir rotando. Ahora también un problema, y esto que se da muchísimo en toda la población, porque nosotros pensamos que el adulto mayor, por ejemplo, ya no tiene relaciones sexuales, es mentira. Ellos también tienen relaciones sexuales, incluso se ha visto que tienen bastante enfermedades de transmisión sexual porque ya no se cuidan. En ellos el problema es que muchos antidepresivos les genera que no puedan tener orgasmos o que no puedan tener una función sexual normal. Y esto hace que dejen la medicación. Y al momento en el que dejan,
comienzan a tener otra vez los mismos problemas y recaídas, una agudización de su cuadro. Siempre hay que estar conversando con el paciente porque obviamente no está escrito exactamente qué le va a pasar a cada paciente. Entonces hay que estar conversando para ver qué molestias va teniendo, en qué le está afectando esta medicación, para en tal caso, si es necesario cambiarle, no solamente hay un antidepresivo, entonces se puede ir variando, porque a pesar de que sean de la misma familia, que los que más se utilizan son los inhibidores de la recaptación de serotonina, dícese de la fluoxetina, de la sertralina, del escitalopram, depende de la persona cuál va mejor. Y con eso evitamos que el paciente corte. Y con eso también necesitamos mucho la terapia psicológica porque ustedes tienen más tiempo de conversar con el paciente, de indagar ciertas cosas. Ustedes incluso aplican reactivos psicológicos. Por ejemplo, el Puluchik es muy necesario para ver qué tan riesgoso es que el paciente vaya a su casa y no se le hospitalice, o qué tan grave en ese momento se encuentra la enfermedad, ya que eso nos determina el grado de riesgo de suicidio que tiene. Los otros test como Hamilton, que nos ayudan a ver el grado de ansiedad que también tiene el paciente. Entonces, en ese sentido, tienen que ir muy de la mano, siempre tienen que ir muy de la mano y tienen que, tanto psicólogo y psiquiatra, tener una gran conversación sobre el paciente para poder sacarlos de este estado depresivo y que les puede llevar a hacer cosas que no deberían. Muchas gracias, doctora. A continuación, mi compañera Gis. Igual haciendo referencia otra vez, había una pregunta que es: ¿qué parámetros se toman como referencia para diagnosticar un síndrome maníaco depresivo en un adulto mayor? Ya. Verá, dentro de los criterios diagnósticos, el manual de psiquiatría que se utiliza es el M5. Ahí tenemos que se debe cumplir entre 2 a más criterios para diagnosticar de esto. Ya, entonces de esto tenemos que tener que el paciente comienza a no sentir placer por nada, no le interesa nada, no quiere estar con otras personas, el paciente comienza a aislarse, comienza a no dormir bien y al mismo tiempo se contrapone con la parte maníaca o hipomaníaca que también puede tener, que también no duerme, comienza a tener momentos en los que él siente que es lo mejor, que no hay nadie mejor que él, comienza a tener egomanía, que él puede hacerse millonario, que él puede salvar el mundo, comienza a hacer en horas que no son adecuadas actividades raras, como por ejemplo tuvimos el caso de un paciente en el que a las 2 de la mañana se ponía a pintar la casa. Y obviamente no le dejaba dormir al resto de personas, por eso se daban cuenta de lo que estaba haciendo. En el estado maníaco también comienzan a tener conductas de riesgo en el sentido sexual, como les estaba comentando. Se vuelven hipersexuales. Todos estos criterios deben ser positivos para dar un diagnóstico. Y eso se debe tanto hablar con el paciente como con los familiares. Hacer una entrevista familiar, porque el paciente psiquiátrico no se da cuenta que está enfermo, al menos cuando está en el estado maníacal, se siente perfecto, o sea, se siente a plenitud. Como les comento, se siente lo mejor, entonces dejan de tomar la medicación, lo que les lleva más a estar más maníacos y obviamente entran en conductas de riesgo y les pueden pasar cosas malas. Y como no se dan cuenta, no le comentan, por lo que en ese caso los familiares son los que nos dan una pauta de la actitud que el paciente va teniendo en ese momento. Y también siempre hay que manejar el tema también familiar porque no saben manejar
al paciente los familiares porque es muy duro, entonces hay que darles también apoyo a ellos para que evitar que ellos también entren en cualquier cuadro psiquiátrico que les pueda llevar el estrés de la familia, del familiar. Muchas gracias, doctora. Listo, muchas gracias. Finalmente continuamos con la última pregunta que quisiera que como profesional usted nos emitiera recomendaciones para aquellos familiares que conviven con pacientes con estas enfermedades que hemos comentado. ¿Cómo pueden sobrellevar estas enfermedades dentro de casa con esta pandemia? ¿Qué recomienda usted para que lo lleven de mejor manera? Perfecto. A ver, como les comentaba, también depende de la edad del paciente. Cuando son adolescentes casi no se puede, los padres no pueden interactuar mucho con los niños, con los adolescentes, porque no se dejan. Es muy aconsejable, en los viejitos también, ellos generalmente no dicen que están tristes o tienen solamente ciertas expresiones que a veces pasan inadvertidas, como que ojalá Diosito ya me lleve, por ejemplo. Tenemos que estar muy pendientes de este tipo de cosas. Siempre hay que, si es que ya hubo un antecedente de que el paciente tuvo algún trastorno depresivo, por ejemplo, durante toda su vida y ya es viejito, hay que estar súper pendientes porque es muy común que vuelvan a tener otro episodio depresivo, más con esto tema del aislamiento. La pandemia como tal no solamente lleva al riesgo de contagiarse de COVID, lleva al pánico de contaminarse, lleva al miedo a salir de casa, lleva a que los viejitos, por ejemplo, muchos dicen, no, ya no te me acerques, no me digas nada, y tampoco hay que aislarse completamente porque hay que suplir sus necesidades afectivas, lo cual es muy difícil. Entonces, tienen que tener un contacto, aunque no sea físico, respetando las leyes de bioseguridad que se están imponiendo, mascarilla, el lavado de manos, no acercarse más de 2 metros, siempre, no compartir cosas, o sea, las mismas cosas de comer. ¿Para qué? Para que estén protegidas las personas que puedan quedarse dentro de casa y los otros tengan que trabajar. Ahora, en el caso de que no puedan trabajar porque perdieron trabajo, porque les comenzaron a pagar menos, ya no les alcanza para lo mismo, es un momento de unión, un momento de que toda la familia tiene que darse apoyo, toda la familia tiene que entender la situación en la que se está pasando, eh, por lo cual ahí ustedes tienen que entrar, tienen que, mediante la terapia, psicoconductual, cualquiera que ustedes apliquen, eh, hacer que la familia se una, que sea un apoyo, que esté pendiente el uno del otro, básicamente que el uno sea el bastón del otro y que busquen ayuda en el momento de que algo comienza ya a desbordarse de sus manos. Ahora, si el paciente ya tiene el trastorno como tal, un esquizofrénico está en una etapa psicótica, o un depresivo también está en una etapa psicótica, no se le debe jamás enfrentar. Si el paciente en ese momento dice, no, es que ahorita es de día y es las 12 de la noche, no contradecirle, decirle, bueno, y mediante siguiéndole el juego de su delirio, o sea, de esa manera, hacerle que tome la medicación, porque a veces no quieren. Entonces, de esa manera, hacerle que tome la medicación, de esa manera calmarle, porque si la persona, el familiar, le comienza a enfrentar y decirle, no, es que no es así, o sea, no es cierto lo que tú estás diciendo, el paciente se puede volver agresivo. Y el rato que se vuelve agresivo, ahí sí ya se atacan entre los dos y comienzan a lanzarse cosas, se agreden y terminan yendo al hospital incluso por heridas. Entonces es necesario que si el paciente está en esa etapa, no molestarle, o sea, no sacarle de su delirio con palabras, o sea, el familiar no debe hacer eso debe hacerlo el profesional, sean ustedes, sea el psiquiatra, con medicación y ya. Y si no
si es incontenible el tema, llévale al hospital con las medidas y normas de bioseguridad, llévale al hospital más cercano. Otra cosa es tener mucha paciencia. Se deben tener paciencia. Siempre deben estar atentos, ver cualquier riesgo que tenga la persona, ver cualquier cambio en su conducta. Si ya no come bien, hay algo pasa. Si ya no tiene apetito, algo pasa. Si es que, por ejemplo, a la persona antes le gustaban los animales y ahora les odia, o sea, algo pasa. Lo bueno es que como estamos en familia, la familia se supone que es lo que más nos conoce. Entonces, nosotros podemos estar muy atentos y reconocer antes de cualquier otro que algo le está pasando a nuestro familiar. Ahora, hay un mito que dice que el paciente que se quiere suicidar, por ejemplo, no dice nada y solo se suicida. Eso es mentira. El paciente que quiere suicidarse busca ayuda antes, lo dice de manera muy sutil o lo dice directamente, pero lo dice. Y no hay que pensar que está buscando llamar la atención, es un grito de ayuda antes de que pueda llegar a hacer algo contra su persona. El problema también es que el intentar suicidarse no siempre le sale bien y terminan con muchas enfermedades o patologías ahí. Tuve el caso de una señora que se quiso matar, se ahorcó, le encontraron, le bajaron de la soga y se le seccionó la médula. Se le fracturó la vértebra C3, se seccionó la médula y ya se quedó cuadraplégica. Pues su calidad de vida descendió completamente y ahora es mucho más complicado sacarle de ese estado. Entonces siempre hay que estar muy pendientes de nuestra familia. A pesar de que obviamente nosotros también nos está afectando la pandemia, pero entre cada uno apoyarse y ayudarse a salir y buscar ayuda cuando sea necesario. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y por aportarnos con las respuestas muy oportunas para nuestras preguntas. Nos sirve mucho para nuestro desarrollo también como estudiantes y en un futuro profesionales. Entonces agradecemos mucho su tiempo y gracias nuevamente. No hay de qué.